La tasa de inflación de los Estados Unidos bajó ligeramente, medida por el índice de precios al consumidor a mayo. De acuerdo a los datos publicados recientemente, pues se vio que la tasa de inflación fue de 3.3%. Ese nivel es ligeramente menor al 3.4% que se había registrado a abril. Lo importante aquí es el rompimiento de una tendencia que se había observado en los últimos meses de comportamiento ascendente. Una tendencia ascendente de la tasa de inflación es preocupante para las autoridades monetarias de los Estados Unidos porque eso implicaba la posibilidad de tener que subir nuevamente la tasa de interés, porque se requeriría entonces quitarle presión al mercado de bienes, es decir, quitarle ese exceso de demanda que pudiera estar registrando un aumento de la tasa de inflación mediante un aumento de la tasa de interés que disminuya la inversión, que disminuya el consumo. Pues bien, lo que sucedió en el mes de mayo es que hubo una pequeña desaceleración de la tasa de inflación y eso fue algo positivo. Miren acá, estoy tomando el Wall Street Journal, esta evolución del índice de precios al consumidor, el cambio de interanual, es decir, de un mes contra el mismo mes del año pasado. Fíjense acá el overall 3.3 y el core 3.4. El core es lo que se llama inflación subyacente y el overall es el que incluye también los alimentos así como los combustibles. El core o inflación subyacente excluye lo que son aquellos precios de productos de alimentos, así como también precios de productos de combustibles. Y lo que hemos estado viendo es que se redujo ligeramente. No es algo del otro mundo, pero lo importante, vuelvo y señalo, es el rompimiento de la tendencia que se estaba observando. Digo que no es nada del otro mundo porque la meta de inflación es 2%. La meta de inflación es 2%. Esto significa que todavía está muy lejos la tasa de inflación observada en términos interanuales, medida por el índice de precio al consumidor, porque hay otra medida que prefiere lo que es la Reserva Federal, que es el índice de precios y gastos de consumo, pero ese todavía no se ha publicado, se publica a final de junio, se publica el de mayo. Es decir, que todavía no tenemos esa información, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, la información que tenemos es esta de la variación del índice de precios, variación interanual del índice de precios al consumidor. Ahí se ve claramente de que efectivamente hay un descenso, pero todavía muy lejos, muy lejos de ese 2% que es la meta. Y eso implica que obviamente la Reserva Federal no iba a bajar su tasa de interés. De hecho, lo que se observó en la decisión de política de esta semana fue que, tal como se pronosticaba, el mercado estaba pronosticando con una probabilidad superior al 90%, es decir, con un evento casi seguro, de que la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva en los Estados Unidos, pues no iba a ser tocada. Iba a quedar en el rango que va del 5.25 al 5.5 con una media o mediana, como usted quiera tomar, de alrededor del 5.3 puntos porcentuales. Y el mensaje que está dando la Reserva Federal es que todavía está en una situación, la tasa de inflación, de que aun cuando hay cierta tranquilidad de que no va a seguir subiendo, por lo menos, uno puede decir, mira, no va a subir la tasa de interés porque la tasa de inflación no va a seguir subiendo, pero tampoco la vamos a bajar. Entonces, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, con su presidente, Jerome Powell, cuando realmente, digamos, pensaría que mayor probabilidad de que comience a reducir la tasa de interés en septiembre. En septiembre es ya el mes que habría una reunión con una probabilidad superior al 50% en la cual se tome la decisión de reducir la tasa de interés de referencia. Si nosotros vemos lo que ha sido el comportamiento de la tasa de interés, nos damos cuenta de que efectivamente no va a ser tan fácil pensar que va a reducirse porque la tasa de inflación sigue alta y además, si se observa ahí como está en su pantalla, esta es la tasa de variación, también en términos interanuales,
del salario por hora. El salario por hora todavía está creciendo en el entorno del 4%, es decir, el doble de la meta de inflación. Para que no haya presión desde el punto de vista laboral hacia los precios, tendría que estar creciendo los salarios por hora en no más de 3%, y está creciendo todavía 4%. Eso significa que las autoridades de los Estados Unidos todavía van a estar pensando en pues, mantener la tasa de interés sin cambios. Eso es algo importante que hay que tomar en consideración. Otro aspecto que también debemos tomar en cuenta es la expectativa de la Reserva Federal en materia de lo que pudiera ser la tasa de interés para el año 2024, 2025, 2000, es lo que se llama la gráfica de puntos, ese dot plot. Y aquí yo se la voy a presentar. Miren, yo la estoy tomando esto prestado de lo que es el Financial Times, lo otro era del Wall Street Journal. Aquí tenemos el año 2024. Esto es, los puntos representan la votación de los miembros de la Reserva Federal. Fíjense acá. Si yo veo aquí había una concentración de puntos, esta es la tasa actual, este es current rate, la tasa actual. Si ustedes se fijan, a diciembre del 23, la mayoría pensaba que en el año 2024 íbamos a estar pues más concentrados hacia un nivel por debajo de tasa de interés de referencia del 5%. Eso era lo que se pensaba. La mayoría de los que votan en la Reserva Federal, en su reunión de política monetaria, estarían pensando en diciembre del año pasado que para el año 2024 se alcanzaría una tasa de interés de referencia por debajo del 5%. Sin embargo, si nos vamos a junio, fíjense cómo subió. Vuelvo y marco. Diciembre, miren aquí abajo. Junio, fíjense cómo subió y se concentra más hacia la tasa actual. ¿Qué significa esto? Miren, hay 4 bolitas acá, 4 puntos. Esto lo que implica es que hay 4 personas que mantienen la idea dentro de la Reserva Federal, 4 de 19 que votan, que están pensando que no debería reducirse la tasa de interés de referencia. Luego, fíjense, aquí hay otro gran grupo que piensa que sí debería reducirse, pero la mayoría lo que piensa es que debería reducirse en no más de 25 puntos básicos. Eso es lo que estaría pensándose. Es decir, que no más de 25 puntos básicos debería reducirse en lo que queda de año. Si en septiembre es el primer ajuste, todavía quedaría noviembre y todavía quedaría la reunión de diciembre, porque no son reuniones como en el caso de República Dominicana, que cada mes hay una reunión. No, en el caso de Estados Unidos hay meses que no hay reunión. Ahora toca la de julio, toca septiembre, entonces toca noviembre y toca diciembre. Si es en septiembre que se registra el primer ajuste a la baja de la tasa de interés en los Estados Unidos y se coloca en el rango que va de 5 a 5.25, entonces a partir de ahí, la gran pregunta que habría que hacerse, ¿en noviembre se va a volver a reducir? ¿Se va a volver a reducir en diciembre? Miren, el mercado espera que sí, pero los datos que estamos viendo acá, lo que nos están diciendo es que no. Ahora, el mercado, ¿qué piensa el mercado? Miren, que el mercado piensa que en la reunión de septiembre ya definitivamente habrá un ajuste de la tasa de interés hacia la baja. Hay un 68% de probabilidad de que efectivamente habrá una reducción. Ahora, en la reunión de noviembre, lo más probable, piensa el mercado, que se mantenga inalterada en el rango que va de 5 a 5.25. Y ya para diciembre sí se esperaría que haya un nuevo ajuste de 25 puntos básicos. Es decir, que el mercado estaría esperando 2 ajustes. ¿Qué estaba esperando el mercado? Oigan bien, el mercado al inicio del año llegó a pensar hasta en 6 ajustes de 25 puntos básicos. Recuerden, 100 puntos básicos es un punto porcentual. 25 puntos básicos es un cuarto de punto porcentual o 0.25.
Y esto, cuando hablamos de 25 puntos básicos, por lo tanto, es pasar, si está el rango de 5.25 a 5.50, es pasar al rango de 5 a 5.50, a 5.25. Entonces, que haya un solo ajuste sería dejarlo en 5 a 5.25. Eso es lo que prevé. Cuando yo enseño esto, eso es lo que se está pronosticando por parte de la Reserva Federal. Pero el mercado está pronosticando de que en noviembre se mantenga inalterada después de que en septiembre se ajuste a la baja y que, sin embargo, antes de terminar el año, es decir, en diciembre, se realice una nueva reducción de 25 puntos básicos a la tasa de interés. Es decir, que hay una probabilidad de 66%. Eso es lo que piensa el mercado. Vuelvo y señalo, el mercado a inicio de año pensaba que podía ser hasta 6, luego corrigió a 3, ahora dice 2. La Reserva Federal comenzó con 3 y ahora dice 1 la mayor parte de los miembros de la Reserva Federal. Incluso hay algunos, como les señalé, que piensan que no habrá ajuste. Entonces, esto está ocurriendo dentro de qué contexto, fíjense. Hace unos días Canadá decidió modificar su tasa de interés. Redujo su tasa de interés Canadá, pero también la eurozona redujo su tasa de interés. Si quieren información sobre esos dos movimientos, les recomiendo que entren a mi blog www.jaimerisescuder.blogspot.com y ahí van a encontrar esta entrada. Canadá comienza a bajar su tasa de interés. Esta fue el 5 de junio, cuando Canadá, debido a la desaceleración de ritmo de crecimiento, apenas estaría creciendo 1.7 en el primer trimestre, muy por debajo de la expectativa, el 2.2%, pues decidió reducir en 25 puntos básicos su tasa de interés, llevándola a 4.75%. Pero algo similar ocurrió también en la eurozona y hay otra entrada que les recomiendo que vean en mi blog. Aquí está esa entrada. El Banco Central Europeo baja su tasa de interés. ¿Cuánto la bajó? La bajó en 25 puntos básicos, colocándola en 3.75, es decir, que era 4%, la coloca en 3.75. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso de la eurozona, lo que se está pronosticando de crecimiento de la economía es un crecimiento extraordinariamente bajo. Es un crecimiento que cuando uno lo observa, se da cuenta de que efectivamente está muy lejos de lo que debería ser el crecimiento de esa importantísima zona económica mundial, menos de un 1%. Ahora, sin embargo, ¿qué se puede decir de lo que estaría esperando el mercado del crecimiento de los Estados Unidos? Vamos a ver lo que sería el crecimiento de la economía de los Estados Unidos de acuerdo a lo que primero está pensando la Reserva Federal. Miren, la Reserva Federal estaría pensando que el crecimiento en el año 2024 va a ser 2.1, o sea, más de un punto porcentual completo por encima de la eurozona. Entonces, con ese crecimiento de Estados Unidos y esa tasa de desocupación del 4%, pues estaría pensándose prácticamente en pleno empleo. Entonces, Estados Unidos no le va a preocupar tanto en bajar la tasa de interés como sí le preocupó a la eurozona, que un crecimiento de menos de 1%, y como le preocupó a Canadá, también con un crecimiento por debajo del 2% y muy por debajo de lo que se estaría pronosticando. Entonces, ante esa situación, era lógico que ellos ajustaran hacia la baja la tasa de interés, comenzaran a reanimar la economía. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo, si ustedes aquí lo analizan, esto son expectativas de parte de la Reserva Federal de que efectivamente la tasa de interés de los fondos federales no va a reducirse como digamos, tan rápido como el mercado quisiera. Ahora, de que se va a reducir, sin lugar a dudas, se va a reducir. Miren la trayectoria que se estaría proyectando. Esta es la trayectoria, este es el nivel actual de 5.3% y esta sería la trayectoria en los próximos meses. No obstante, obviamente que Jeremy Powell va a tratar
de que eso se haga cuando haya información suficiente en la Reserva Federal con relación a la tasa de inflación, de que efectivamente la tasa de inflación va a seguir manteniéndose en digamos, hacia una reducción. Y eso es algo importante. Mientras tanto, la tasa de interés de las notas del Tesoro de los Estados Unidos tiene sube y baja, sube y baja. Fíjense estos cambios bruscos que obviamente, aun cuando hay esta tendencia de la baja, todavía se mantienen, si usted observa, se mantienen entre el 4 y el 4.5% esa tasa de interés de la nota del Tesoro de los Estados Unidos. Eso tiene una influencia, obviamente, sobre la economía dominicana, pero marquen la página y retornamos en breve con más Tecnopol. Vámonos a la pausa.